Católica Santa María de Arequipa. ¿Cómo está, Anthony? Buenas noches. Muy buenas noches, un gusto estar con el público de TV Perú. Gracias por estar con nosotros. La conclusión que vamos sacando de esta noche y de la humilde perspectiva de este programa y del diálogo con nuestros invitados es que lo que se ha sentado hoy, de alguna manera, es una lógica provinciana que podría coadyuvar en alguna especie de juego de gobernabilidad. Quienes han votado a favor de la confianza de manera muy mixta en realidad, porque la única bancada que votó en pleno fue la de Fuerza Popular, son congresistas del interior, como se dice, congresistas que no son de Lima. ¿Esa es una apreciación que puede ser considerada cierta? Y yo creo que es muy apresurado para señalarlo. Yo creo que más bien el principal clivaje que nosotros podemos encontrar acá es la separación interna circunstancial que existe en Perú Libre, que puede ser entendida de dos formas, ¿no? O sea, de un lado, tú puedes considerar que efectivamente se acabó la convivencia entre Perú Libre y Pedro Castillo, que hay una ruptura definitiva, o que del otro lado están tensando la cuerda, continúan tensando la cuerda con el objetivo, pues, de poder lograr mayores posiciones dentro del gobierno, ¿no? Si tú revisas, por ejemplo, los tweets que emite Vladimir Cerrón, a pesar de que habla de un fin del proceso, de nuevas formas de lucha, nunca termina de decir que existe pues una ruptura definitiva, ¿no? Entonces hay una tensión ahí de por medio que no termina de resolverse. Uno pensaría que esa tensión no se va a resolver, porque evidentemente, digamos, el señor Cerrón y varios de sus colaboradores están hackeados, incluso penalmente, y de todas maneras siguen, como usted señala, luchando por tener puestos de influencia dentro del Parlamento. Acaban de perder, por decirlo entre comillas, el Ministerio del Interior, justamente van a seguir, digamos, pugnando por eso. La pregunta es si esa relación presidente de la República va a ser sostenible. A eso también me refería un poco a comenzar a mirar probablemente en la diversidad del Congreso una fórmula de gobernabilidad más viable. Sí, yo creo que varios de los congresistas de las bancadas que anteriormente habían votado en contra de la confianza a Guido Bellido, efectivamente han dirigido sus votos de manera favorable a Mirta Vázquez, lo que ciertamente implica que hay una mayor capacidad de generar consensos hacia el centro y hacia la derecha. Y por supuesto, eso implica pues también perderlos del lado de la izquierda, ¿no? Nunca, creo que la misma Mirta Vázquez lo dijo, tú nunca puedes estar bien con todo el mundo, lo que ganas en un lado lo pierdes en otro lado. Entonces, en este momento, el gobierno está haciendo un cálculo, me parece, dentro de lo más racional posible para saber qué tanto le suma un sector a costa del otro. Y esto es problemático porque también esto tiene que ver con la identidad ideológica del gobierno, ¿no? Es decir, si Castillo se convierte en un presidente, digamos, considerado de derecha más, eso por supuesto va a colocar a un sector de izquierda y a un buen sector de sus bases, principalmente en el sur del país, en una posición antagónica y bueno, se van a repetir un poco las dinámicas que ya hemos visto anteriormente, sobre todo con los conflictos sociales, pero también frente a eventuales escenarios de vacancia, es decir, digamos, Mirta Vázquez ha obtenido 68 votos y el gobierno recién lleva 100 días. ¿Qué podemos esperar dentro de un año, dentro de 2 años? Es decir, el desgaste está siendo muy rápido, y es incierto si es que el gobierno va a tener la capacidad de generar una especie de pacto antes de que se genere un escenario de prevacancia, ¿no? Yo creo que el escenario de prevacancia es la primera negación a la confianza, porque no creo que el Congreso se arriesgue a una segunda negación de confianza, ¿no? Pero lo que entraña, digamos, la propia Vázquez y personajes como el ministro de Economía y Finanzas, que no pueden ser pues considerados de derecha, creo, bajo ninguna circunstancia, a menos que el gobierno se deje encerrar en el discurso radical de esta parte de Perú Libre. Yo escuchaba ahora a una de las congresistas de Perú Libre pues acusar repetidamente a Franque de fondomonetarista, que pues, digamos, es un adjetivo difícil de soportar. Es decir, el gobierno no puede encontrar una identidad que sea, si se quiere, popular, si se quiere, de izquierda, sin que esto necesariamente marque, digamos, esta suerte de atrincheramiento. Es decir, que Perú Libre, la parte radical de Perú Libre, te marque la identidad ideológica.
Sí, en realidad al final los epítetos políticos dependen pues de la persona que te mire, digamos, ¿no? Al final, am, yo creo que nos enfocamos demasiado en cuestiones discursivas o estéticas y no en el fondo del asunto. Por ejemplo, no sé, se me ocurre una política específica, la segunda reforma agraria. Buena parte de las discusiones se han dado en torno a que por qué se llama segunda reforma agraria, que Velasco Alvarado, que esto, pero es una política que perfectamente la podría haber impulsado un gobierno liberal, ¿no? Porque, digamos, implica algunos subsidios, ¿no? Mecanismos de mercado, ¿no? Pero no implica, pues, control de precios, estatizaciones o cosas similares a lo que se hizo en los 70s, ¿no? Renegociaciones de contratos. Bueno, lo hace Chile, lo hace Canadá, lo hace Israel, es decir, eh, cuando uno, digamos, va más allá de lo que los actores políticos dicen sobre sí mismos o de las peleas discursivas que puedan tener, y tú vas al fondo de la política, te das cuenta pues que el gobierno de Pedro Castillo no está haciendo cosas muy distintas a lo que podría hacer un gobierno de, digamos, de cualquier otro de que lo que los candidatos hubieran ganado. Yo creo que más bien Pedro Castillo está en una lucha de un lado está empezando a volverse externa al gobierno debido a su, digamos, también a las limitaciones que tienen para poder insertarse en el Estado, que bueno, que lo hacen ver pues como un presidente más, como la continuación de Ollanta Humala, y bueno, eso lo coloca pues un poco en un círculo vicioso un poco difícil de resolver, ¿no? Pero entonces lo que usted me está diciendo es que efectivamente Perú Libre, Cerrón va ganando esa partida. Porque, No, o sea, mira, porque yo no considero que Mirta Vázquez sea una mujer de derecha, por ejemplo. O sea, ya, pero ahí lo que hemos visto con esa facción serronista, en todo caso, son grandísimos problemas de gestión, más allá de las ideologías. ah, no, pero por supuesto, ¿no? O sea, existe un problema de gestión que, bueno, que viene primero desde el momento en que no ha habido una transferencia adecuada de gobierno debido a las nulidades e impugnaciones de la campaña electoral, ¿no? También se debe a la debilidad de los partidos políticos, ¿no? Es decir, tanto Perú Libre como creo que la mayor parte de partidos políticos en el Perú no tienen cuadros militantes que puedan ocupar más que los ministerios, viceministerios, secretarías generales, ¿no? Que se identifiquen con el proyecto político del partido, ¿no? Más bien, la gente que suele ocupar estos cargos es gente que viene más bien del sector privado, que son técnicos independientes, que son profesionales, ¿no? Y que han venido haciendo sus carreras en el Estado desde el tiempo de Sagá, Ollanta, Toledo, ¿no? Entonces, hay una continuidad en tanto y en cuanto hay una dislocación entre la capacidad muy pequeña que tienen los partidos para poder copar o controlar el Estado para poder dirigir las políticas en un lado u otro, y una burocracia pues que ya tiene pues su propia lógica y su propia Claro. dinámica, y este es un problema que le pasaría a Perú Libre como le hubiera pasado a Fuerza Popular o le hubiera pasado a cualquiera de los partidos que hubiera ganado. Muy bien, Anthony Medina, politólogo, director de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad Católica de Santa María de Arequipa. Muchas gracias por estar con nosotros.